Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, mis palabras de agradecimiento por los organizadores, por la invitación para compartir con ustedes parte del trabajo que realiza el Ministerio de Salud del Perú en relación a la vigilancia de los accidentes de tránsito en el país. El Ministerio de Salud de Perú cuenta con un órgano desconcentrado, actualmente denominado Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades, que es un brazo técnico responsable, entre otros procesos, de la vigilancia epidemiológica, tanto de las enfermedades transmisibles como de las enfermedades no transmisibles. Dentro de las enfermedades no transmisibles tenemos la vigilancia de accidentes de tránsito como uno de los eventos de causa externa sujetos a vigilancia epidemiológica en el país. Lo que voy a mostrar es parte del trabajo que realizamos para conocer mejor la problemática en relación a los accidentes de tránsito. Previamente quiero darles esta información general sobre el país. Lo que ustedes pueden ver ahí a su izquierda es el mapa físico del Perú, donde podemos diferenciar tres principales regiones naturales. La costa, que es una franja delgada, desértica, a lo largo del Océano Pacífico, lo que llamamos nosotros la sierra, que es la región andina, y la Amazonía. Y en el mapa del centro podemos ver la red vial del país, donde podemos ver que la costa está, a lo largo de la costa se extiende la carretera panamericana, que es una carretera asfaltada de alta velocidad, y tenemos carreteras de penetración hacia la zona andina, donde ya se imaginarán ustedes, el paisaje es mucho más complejo, son carreteras de ascenso, descenso a través de los valles interandinos, y tenemos la Amazonía también, una zona de transición entre los Andes y la Amazonía, que además de ser caminos difíciles son zonas lluviosas, etc. Y al lado derecho vemos el mapa de pobreza, que también he querido colocárselos para que vean ustedes algunas zonas del país, sobre todo el área andina, donde son zonas de mayor pobreza y donde también existen limitaciones de los servicios de salud para atender situaciones de emergencia que pudieran presentarse. Como una muestra, en un sector del país podemos ver cómo las carreteras de penetración en la zona andina están ramificadas con pequeños tramos también de carreteras muchas veces afirmadas y sobre una zona agreste y de alto riesgo en nuestro país. Nuestro país es diverso, tenemos diversos escenarios, podemos ver ahí una carretera andina al costado y podemos ver al otro lado cómo estos vehículos menores llamados mototaxis o motocarros en el país, en algunas zonas son predominio total, como es en las ciudades de la Amazonía peruana, donde el 90% de los vehículos son de este tipo, de los mototaxis. Y también dan diferentes tipos de accidentes, cada uno con sus propios determinantes de riesgo. Los accidentes de buses en nuestras carreteras de penetración andina y los accidentes de los mototaxis, que cada vez son un mayor problema en el país. Es muy frecuente encontrar varias veces a la semana titulares en los periódicos como estos en nuestro país, lo cual refleja un problema vivo, un problema aún sin solución. Nuestro país cuenta con una red nacional de vigilancia epidemiológica con más de 8.000 establecimientos. Desde el año 2007 realizamos la vigilancia epidemiológica de los accidentes de tránsito, primero a través de la Dirección General de Epidemiología y ahora como Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Se cuenta con una ficha específica y un software de registro en línea, desde el cual todos los establecimientos de salud del país notifican los eventos de accidentes de tránsito a nivel nacional, y esto es recibido por nuestra central de vigilancia epidemiológica que realiza el análisis permanente. También el Centro de Control de Enfermedades realiza el análisis de la mortalidad en el país basado en el registro de hechos vitales a través de los certificados de defunción. Esta es la Red Nacional de Epidemiología, como le digo, son ya cerca de 9.000 establecimientos a nivel nacional que reportan. La periodicidad del reporte de los accidentes de tránsito es mensual, o sea, cada mes se está actualizando la información. Voy a presentarles la vigilancia de la mortalidad causada por accidentes de tránsito.
Acabamos de terminar un estudio de una serie larga, desde 1987 hasta el año 2015. Este estudio ya está publicado en nuestro sitio web y les voy a dar la referencia después para que puedan tener acceso al estudio completo. Y también en un segundo momento voy a hablar de la vigilancia de las lesiones causadas por accidente de tránsito, que es en base a la vigilancia, ¿no? Aquí pueden ver ustedes la tendencia desde 1985 de las tasas estandarizadas de mortalidad por accidente de tránsito en el país. Como pueden ver, en los últimos años la tendencia es a incrementarse en el número de muertes por accidente de tránsito. En este análisis vemos a nivel rural y urbano y podemos ver cómo ha cambiado el predominio de accidentes urbanos que era antes del año 2000 y en los últimos años el incremento, cómo se incrementan los accidentes en las zonas rurales del país, sobre todo en las carreteras de penetración andina, y está en ascenso el número de accidentes que se presentan en estas zonas rurales, las cuales también significan accidentes lejos de centros hospitalarios donde se pueden resolver muchos de los casos. Recuerden el mapa que les presenté de las regiones naturales del país, de la costa, de la sierra y la selva, y podemos ver cómo en la zona andina se está incrementando el número de accidentes en los últimos años. En todas las regiones se está incrementando, pero accidentes en carreteras andinas es un problema que estamos viendo cómo se incrementa. Y cuando vemos por condición de pobreza, igualmente, ¿no? Las mejoras o cierta mejora económica que se ha observado en el país en los últimos años significa también la aparición de una mayor cantidad de líneas de transporte, mayor movilización de gente que vive en pequeños poblados en el interior del país, sobre todo en la zona andina. La gente se mueve más y el riesgo de sufrir accidentes en la población pobre aumenta también. Aquí vemos cómo las desigualdades se expresan en nuestro país. Nuestro país todavía es un país de muchas desigualdades, de muchas inequidades en salud, y podemos ver cómo la población pobre en estos momentos tiene la mayor tasa estandarizada de muerte por accidente en tránsito, la cual llegó para el año 2015 a 34 por cada 100.000 habitantes. Este es un poco el mapa del país, de cómo ha evolucionado las tasas estandarizadas de mortalidad por departamentos. Y si recuerdan ustedes el mapa que les mostré de pobreza y físico, la zona que ustedes ven más oscura corresponde a zonas andinas del país y a zonas de mayor pobreza. Este es un ranking comparativo de las causas de muerte del Perú entre 1986 y el año 2015. Y podemos ver ahí como accidente de tránsito, que estuvo en el puesto 14, con una tasa de 10 por 100.000 habitantes, para el año 2015 está en el 7º lugar como causa de muerte y con una tasa de 17.7. Se ha incrementado en un 70% la tasa de mortalidad por accidente de tránsito en el país en este periodo. Y cuando vemos las causas de muerte el año 2015 por etapas de vida, o sea, cuando dividimos las causas de muerte por etapas de vida, niño, adolescente, joven, adulto mayor, accidente de tránsito es primera causa de muerte en el Perú para los adolescentes, para los jóvenes y para los adultos entre 30 y 59 años. Ahora voy a mostrarles lo que acabo de presentar, es la vigilancia de la mortalidad a través de registros de defunciones, es decir, de los certificados de defunción. Y ahora les muestro la vigilancia epidemiológica de lesiones que se hace en base a la notificación que realizan los servicios de salud del país cuando ocurre un accidente. Este es el número de registros. Debo señalar que es probable que estas cifras difieran con cifras que tiene el Ministerio de Transporte o que tiene la policía, dado que esta se basa en registros de servicios de salud. O sea, el servicio de salud es el que notifica. La mayor parte de nuestra red está en los establecimientos públicos. Los establecimientos privados está en más de un 50%, pero no todos los establecimientos privados pertenecen a la red de vigilancia. Es diferente un sistema de registro total que un sistema de vigilancia. La vigilancia epidemiológica nos pide tener suficiente información para poder observar tendencias, ¿no? Pero también refleja la necesidad de trabajar de manera conjunta con la policía, con el Ministerio de Transportes, para tener información de mejor calidad. Sin embargo, pueden ver ustedes ahí cómo el número de accidentes que está en las barras celestes y el número de lesionados es un problema permanente en el país. Cuando lo vemos por regiones naturales, el número de accidentes es mucho mayor en la costa.
Quiero pedir disculpas que todavía en este informe preliminar estamos presentando números absolutos. Estamos en proceso de trabajar algunas tasas por número de vehículos generales y específicos, porque al presentarles una tasa se vería probablemente que hay un mayor riesgo en la zona andina que en la costa, al tener el denominador. Por supuesto que hay mayor cantidad de vehículos y mayor cantidad de tránsito en la costa, porque tenemos la carretera panamericana, ¿no? Pero si ajustamos a tasas según el número de vehículos, probablemente la zona andina aparecería con mayor incidencia. Al ver el número de accidentes, igualmente vemos que la costa es donde más el número de accidentes se presenta. Cuando vemos accidentes y lesionados por departamento, ahí podemos ver en esta secuencia de mapas el total de accidentes, accidentados y lesionados graves. Podemos ver lo que les hablamos de las diferencias en el país, ¿no? Que siempre se asocia el mayor cantidad de accidentes. En estos momentos son solamente el número total, igual, ¿no? Estamos trabajando para poder tener tasas y datos más específicos. Cuando vemos por tipo de vehículo, esta lámina quiero detenerme para comentarles. En primer lugar están los automóviles. De hecho, hay muchos más automóviles en la costa y por eso el número se va hacia arriba. Pero miren que ya en segundo lugar aparecen nuestros famosos motocarros o mototaxis, que se los mostré en una lámina. Ya son el segundo vehículo generador de accidentes en números absolutos, ¿no? Y esta es una problemática que debemos enfrentar con un mayor conocimiento de los determinantes de riesgo que se presentan alrededor de este accidente. Y en tercer lugar tenemos las motocicletas. En nuestra zona amazónica, los principales medios de transporte son los mototaxis, los motocarros llamados y las motocicletas, los cuales creo que tenemos récords mundiales de cantidad de motos y mototaxis por habitante en la zona amazónica. Aquí vemos el número de accidentes y el número de accidentados, ¿no? Donde podemos ver según los vehículos. Igualmente, ¿no? Lo que estoy mostrando son números absolutos. Estamos en estos momentos trabajando, no teníamos los denominadores para poder calcular las tasas ajustadas y estamos en ese proceso. Cuando vemos la gravedad de los accidentes en relación a las regiones naturales, ahí podemos ver cómo en la zona amazónica, donde, vuelvo a repetir, el vehículo que predomina son los motocarros, más del 50% de los lesionados son graves, ¿no? Y ustedes saben que un accidente en motocicleta o en motocarro, la exposición del conductor y de los pasajeros es mucho mayor a traumatismos severos y, como pueden ver en esta lámina, más de la mitad son graves. Cuando vemos por tipo de auto igualmente, podemos ver que en más del 25% del total de los accidentes los lesionados son graves, como podemos ver ahí, siendo mayor en los accidentes que se presentan en bicicleta, camión, los motocarros y las motocicletas, que superan el 35%. Esta es la pirámide poblacional de los lesionados por accidentes de tráfico en el país y podemos ver que afecta a todos los grupos etarios, siendo mayor en los grupos más jóvenes, en hombres jóvenes, a partir de los 15 años hasta los 30, 40 años, que son los que más se movilizan en el país y están la mayoría de los conductores. Y cuando vemos el porcentaje de lesionados, igualmente son los jóvenes y los adultos quienes tienen el mayor porcentaje, suman el 70% del total de los afectados en lesiones. Esta información que produce el sistema de vigilancia, a través de nuestros boletines epidemiológicos del Centro de Control de Enfermedades, periódicamente se dan los reportes de la situación en el país. También en los anuarios epidemiológicos y en algunas publicaciones en revistas científicas se ha difundido la información. Y esta información ha servido también para diferentes talleres que hemos tenido, sobre todo con municipalidades, para poder dar a conocer la situación en cada región del país y que se puedan tomar medidas al respecto, ¿no? Varios programas han surgido del trabajo conjunto utilizando la información. Igualmente, varias municipalidades del país han emitido ordenanzas municipales basándose en la información que el sistema de vigilancia de accidentes ha permitido contar con esta información. En conclusión, los accidentes de tránsito, como hemos visto, constituyen actualmente en el Perú un importante problema de salud pública y son una prioridad para el Ministerio de Salud y el gobierno peruano.
Constituyen la 7ª causa de mortalidad general y el primer lugar como causa de muerte para adolescentes, jóvenes y adultos. Los jóvenes y adultos son los más afectados, sumando un 70% del total. El mayor número de accidentes y de lesionados se presenta en la costa, mientras que la mayor mortalidad se presenta en la sierra, que es nuestra región andina, en población rural y en población pobre. La vigilancia epidemiológica de los accidentes y de las lesiones por accidentes de tránsito nos ha permitido proveer información a las autoridades sobre la magnitud, la distribución y las tendencias de los mismos, permitiendo tomar decisiones y evaluar resultados basados en información. Finalmente, debo decirles que estamos integrando la información, estamos en coordinación con otros sectores responsables también de recabar información, como la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes, para realizar un análisis conjunto de las diferentes fuentes que se disponen en el país y de esta manera lograr una mejor comprensión de la problemática de los accidentes de tránsito en el Perú. Este es nuestro sitio web, donde pueden encontrar la publicación que les acabo de comentar sobre mortalidad en el país. Tiene un capítulo sobre mortalidad por accidentes de tránsito. Son publicaciones de libre disposición que ustedes pueden acceder en el sitio web, igualmente a los boletines de la oficina. Muchas gracias por su atención. Bien, yo quisiera aportar una primera idea que tiene que ver con este marco general y que tiene que ver con nuestro imaginario social a veces contradictorio. Tiene que ver con que desde el decenio hasta el decenio se acuñó el término de accidentes de tránsito, ¿no? Pero en estos procesos de reflexión de Naciones Unidas y la OMS se revisó de que accidentes está ligado a lo fortuito, a lo casual, y las lesiones por accidentes no son casuales, no son fortuitas, son prevenibles. Entonces, por un lado, nosotros estamos diciendo que la seguridad, todos los problemas de seguridad vial son prevenibles, y por otro lado estamos diciendo que son fortuitos, cuando acuñamos en todas nuestras presentaciones el concepto de accidente de tránsito. Entonces, el primer error que ha corregido Naciones Unidas, que ya se refleja en los ODS, si ustedes ven los ODS, es reducir a la mitad las lesiones y muertes producidas por el tránsito. Ya no aparece accidente de tránsito. Entonces tenemos que hacer una primera enmienda en nuestros mensajes para ser coherentes con nuestro objetivo, que es la prevención, ¿no? Esa es la primera aporte que quisiera hacer, que en realidad ya está siendo corregido por los ODS, y ver que en función a los ODS, al decenio, en 2016 la OMS presentó a los países, a los Estados miembros, una propuesta de metas voluntarias para que los países pudieran comprometerse con metas que puedan ser cuantificables y factibles. Es un acuerdo cuantificable para que después los países puedan rendir cuentas, ¿no? e informar a la Asamblea Mundial en función a estas metas. Y estas metas han sido establecidas en función a los 5 pilares del decenio, ¿no? Y para el caso del primer pilar, que es la gestión, en realidad el primer pilar establece metas para los otros 4 pilares. A través del pilar de la gestión, de lo que procura es la articulación entre las instituciones para mejorar la seguridad vial desde esta articulación. Pero a veces se entiende que carreteras, vías y movilidad segura van por un lado, vehículos van por otro lado, y no. La idea es que todas estas variables actúan asociadamente, y a través del pilar de la gestión se pretende o se busca mejorar esta articulación. Entonces, a nivel de metas para la respuesta en salud, está como indicador la atención en las emergencias. ¿Cómo es la atención en las emergencias? Entonces, para esto se ha fijado un par de metas, y sobre esto es que los países van a tener que dar cuenta, digamos, en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Y de la OMS también.
Lo central es cómo a través de estas metas vamos desatando los nudos críticos que hay en todos estos pilares del decenio, ¿no? Y cómo estos pilares se potencian con los 2 ODS. Y ahora el gran marco global son los ODS. En los ODS está el 3.6, ¿no?, que es reducir al 50% lesiones y muertes, y el ODS 11, que es ciudades más seguras, empieza con eso, más seguras, ¿no?, saludables, resilientes y sostenibles. Todas ellas tienen que ver con el tema de seguridad vial. Esa es la primera intervención en el Congreso, dar las gracias a la organización por la invitación y dar la oportunidad de dirigir la palabra. Desde el punto de vista de un cuerpo policial, en cuanto a lo que es la respuesta ante un siniestro, esta respuesta todo gira en torno a la atención a la víctima. ¿Cómo? En primer lugar, dando seguridad a los que trabajan en el accidente, al propio accidente, evitando, por un lado, que se produzca un nuevo accidente. No es infrecuente que un accidente sea causa de otro segundo accidente que agrave la situación. En segundo lugar, dando también seguridad al propio cuerpo policial, dar seguridad a sanitarios, bomberos, mantenimiento de carreteras, conservación, etcétera. O sea que ese es el primer factor a tener en cuenta en cuanto al trabajo que se desarrolla en la escena de un accidente. Luego, en segundo lugar, en ocasiones es el cuerpo policial el primero que llega y atiende a las víctimas, con lo cual se convierte también en una institución sanitaria y tiene que hacer los primeros auxilios. También hace la identificación. Es importante de cara a las víctimas, de cara al resultado final de los informes, de cara a indemnizaciones, tener claro y saber quién participa, qué personal está involucrado en el accidente, con lo cual esa labor que se realiza de identificación de personas para saber quién está y quién no está. Pongo el caso de un accidente con víctimas múltiples, como puede ser un accidente de autobús, donde sí es importante la afiliación de todo el personal involucrado. En ocasiones ocurre que hay personal que manifiesta haber estado involucrado en el accidente con el fin de lograr algún tipo de indemnización, cuando es un hecho falso. Y luego, por último digo, porque en el orden cronológico este hecho finaliza bastante después de que ocurra el siniestro, y es la investigación. El Congreso que nos lleva aquí hoy busca soluciones. Si no sabemos cuál es el problema, difícilmente podemos poner soluciones. El problema lo conocemos investigando el siniestro. Esa es la forma. Y comienza con un aseguramiento de las pruebas. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una escena, normalmente en accidentes graves, es la escena de un crimen. Hay que trabajar al unísono, de forma coordinada con el resto de intervinientes, bomberos, personal sanitario fundamentalmente, pues para que datos como vestigios, cristales o algo tan importante como es la posición final donde quedan los vehículos pueda recogerse adecuadamente, se pueda medir, o al menos, si es urgente la retirada de los vehículos, fotografiar y señalar dónde está. Toda esa recogida de datos, con mediciones, con fotografía, apoyado en las nuevas tecnologías, que por supuesto están ahí, nos ayudan, no sustituyen la labor, esa labor policial, la labor del investigador, pero sí que le ayudan luego a poder corroborar, a poder confirmar hipótesis de trabajo. Esto hay que sumarlo, y no lo podemos tampoco olvidar, a la formación. Debe haber una formación constante del cuerpo policial encargado y responsable de la investigación del accidente. Con esa información que se recoge en ese momento, habrá un análisis, un establecimiento de hipótesis de lo que ha podido ocurrir, y tendremos que llegar a la determinación de cómo ocurre,
cómo ocurre el siniestro ocurre de una sola forma y tenemos que también llegar a la determinación de por qué. Porque debemos también huir de una costumbre anclada sobre todo a mediados del siglo pasado, donde la causa era única y es justo todo lo contrario, siempre los siniestros son multicausales y la responsabilidad evidentemente también está ahí y no solo recae sobre una persona, un colectivo, sino sobre varias. ¿Esta información para qué sirve? Pues esta información es útil para la Administración a la hora de dotarme de medidas. Si queremos implementar un texto normativo, queremos implementar una serie de consejos, tendremos que saber, como comentaba antes, saber cómo ha ocurrido el accidente. No es lo mismo conocer si los accidentes se producen más por salida de vía, hay vuelco o no hay vuelco, a la hora de diseñar un vehículo, a la hora de diseñar la carretera. Conociendo también las responsabilidades y conociendo también el por qué ocurre el accidente, podemos también implementar medidas dirigidas sobre todo a corregir las conductas más peligrosas. Y bueno, básicamente ese es todo todo lo que es un cuerpo policial de cara a la respuesta de un accidente, teniendo en cuenta de que estamos ya en un estadio final, es decir, no ha funcionado la prevención, no ha funcionado la educación, tampoco ha funcionado la vigilancia y es cuando fatalmente luego ocurre el siniestro. En el caso de la policía se va sobre dos aspectos. El primero es el auxilio y rescate. Para eso tenemos personal que está preparado para esta difícil tarea, porque lo que se pretende siempre es salvar vidas. Pero en esta noble tarea también están involucrados algunos organismos, básicamente como el Ministerio de Salud, con la atención del SAMU, los bomberos, diversos paramédicos que tenemos en las municipalidades, pero que hacen que esta tarea, como les decía, una noble tarea, se vaya involucrando con sistemas perversos, como es, y lo que vemos a diario, la atención del SOAT. Hace 2 o 3 días hemos visto cómo dos organizaciones, personal de 2 organizaciones van disputándose a un herido para ver a dónde lo llevan. Y es porque este tipo de sistema hace que exista algún tipo de incentivo, entre comillas, para llevar a los heridos hacia determinados centros de atención y que muchas veces conllevan a que la persona no llegue a salvar su vida. Esta es una realidad que es necesario conocer, saber y poder enfrentarla, porque ya no solamente estamos viendo que la consecuencia de un accidente de tránsito simplemente vayamos a la muerte o a lesiones de diversa índole, sino que hay centros asistenciales, centros médicos que no tienen las condiciones para poder atender a una persona lesionada por accidente de tránsito, pero que no obstante ello están autorizados. Entonces creo que esa parte es la que se debería también corregir. La otra parte, y como bien decía José Luis, es la parte del tratamiento ya policial de la investigación del accidente, que para la policía está muy claro que toda investigación de un accidente conlleva a una acción de carácter preventivo. Una acción que va a estar orientada a no permitir que un accidente de tránsito de esas características pueda volver a ocurrir. Coincido plenamente con todas aquellas técnicas y procedimientos que se llevan en las diversas policías del mundo, como es el tratamiento de las evidencias y demás diligencias que hacen que finalmente se pueda establecer una relación de causalidad lógica, coherente, técnica, científica, para determinar los grados de culpabilidad que hay en un suceso de esta naturaleza. Y haciendo una parte, nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico considera 2 tipos de situaciones para los hechos
que normalmente ve la policía y los operadores de justicia, ¿no? Son los hechos dolosos y los hechos culposos. Dentro de eso, los hechos culposos son aquellos hechos considerados como hechos no intencionales, y dentro de eso nosotros consideramos efectivamente que hay una gran diferencia entre lo que es un hecho fortuito total y lo que es un hecho casual, pero que tiene una ligazón que es lo prevenible. Entonces, dentro de eso hace que dentro de lo casual nosotros identifiquemos algunas situaciones concretas en las que el hecho ha podido ser fácilmente previsible desde el cumplimiento de las normas de tránsito. Entonces, la policía tiene, como le decía, un panorama muy claro que es necesario realizar acciones sobre la variedad de causas que hay en la producción de un accidente de tránsito. El año pasado ocurrió un accidente muy lamentable, murieron 10 personas, varios de ellos con lesiones graves permanentes, provocado porque un ómnibus que hacía un circuito turístico por el Cerro San Cristóbal se despistó, volcó y, bueno, provocó la muerte de 10 personas. Para este caso específico, en muchas de las consultas que tuvimos con relación a este caso, se pretendía simplemente ver cuál era la culpa, el grado de culpa de quien conducía u operaba la máquina y de quien tenía la licencia para que esa máquina operara, es decir, ese bus turístico. Pero la investigación policial no va solamente hacia ese objetivo. La investigación está orientada a determinar y a identificar a quiénes son los culpables. Y solamente en ese caso específico del Cerro San Cristóbal se hizo la denuncia al Ministerio Público de 12 personas involucradas solo para la inscripción irregular de un vehículo que estaba modificado en su estructura. Muy aparte de lo que significaba el hecho del accidente de tránsito en sí. Para el accidente de tránsito nos quedaba claro que había una gran parte de culpa en el conductor del vehículo. Teníamos las evidencias encontradas en el lugar, las huellas que denotaban claramente cuál había sido la respuesta ante una situación de descontrol provocada por la velocidad de un vehículo diseñado para llevar 28 personas, pero que al momento del accidente tenían más de 50, y que lógicamente el sistema de frenos no iba a responder ante ese peso que tenía el vehículo. Entonces, en una vía con inclinación, en una vía cuya inclinación transversal tampoco existía, era fácilmente previsible que un vehículo de gran estructura, un vehículo muy alto, cuyo centro de gravedad está lógicamente más elevado que un vehículo liviano, podía volcarse. Entonces, para ese caso, solamente para la inscripción irregular se denunció a 12 personas, se denunció también a las municipalidades, tanto la metropolitana como la distrital, porque en ambos casos se había renunciado al aspecto de fiscalización de este tipo de transporte turístico. Esto dio como resultado que la Municipalidad Metropolitana de Lima exigiera como un requisito para que los vehículos turísticos puedan seguir operando un peritaje de identificación vehicular a todas aquellas unidades que contaban con autorización. Y de las unidades que fueron sometidas a la pericia de identificación vehicular, el 100% de vehículos eran modificados en su estructura, es decir, todos los vehículos modificados. Suponíamos en ese momento que las autorizaciones iban a ser revocadas,
pero vemos que esos vehículos siguen prestando servicios de transporte turístico. Entonces, ese tipo de situaciones es el que nos llama a nosotros, desde un aspecto netamente preventivo, el poder guiar las investigaciones de los accidentes para que la respuesta no solamente sea relacionada con la atención y la mejora obvia que es necesaria tener en estos casos, sino que se vaya a corregir aspectos que si existe oportunidad el día de mañana se los voy a mencionar muy rápidamente, porque definitivamente los actores que están involucrados y que tienen mucha injerencia en este tema son los llamados a responder ante situaciones que están al alcance de las manos de las organizaciones. Entonces, la actuación de la policía encargada de la investigación y prevención de accidentes de tránsito se va enfocada en esos temas, ¿no? Tanto la atención del momento para el rescate, auxilio y rescate, como el tema ya básico de la investigación y la prevención de los accidentes. Lo primero que tengo que decir sobre accidentes de tránsito es que lo más importante es la prevención. O sea, el mejor accidente, el mejor tratamiento para un accidente es el que no se produce. Y ahí hay toda una línea de trabajo. Lo segundo es que el tema de los, ¿qué decimos? Accidentes, no, sino siniestros derivados del tránsito, es un trabajo transversal. O sea, no solamente es un tema de salud, sino implica municipios, gobiernos regionales, gobierno nacional, etcétera, etcétera. Lo tercero es que en salud el reto es grande. Es grande porque si abrimos un poco la panorámica, el 25% de los problemas de salud en el Perú son los mismos problemas que hay en el primer mundo. Infarto cardíaco, infarto cerebral, cáncer. El 25% de los más pobres tienen el mismo problema de los que tienen en África. Deshidratación, diarrea, malaria, etc. Y la tragedia nuestra es que además tenemos el trauma que desde hace 30 años se denomina que es la epidemia silenciosa del siglo XX, ahora XXI, que va en aumento. No solamente producto del tránsito, sino en general violencia social, etc. Entonces, esto pone en estrés constante a los servicios de salud. Y es un gran reto el poder dar la cobertura de atención. Ahora, contamos ya con el SOAT desde hace unos 10 años, antes era peor porque ni siquiera había SOAT. Tenemos el SAMU, donde estoy laborando hace 6 años. El Cuerpo de Bomberos, que es el ausente en esta mesa, que es el que ha venido desarrollando las actividades de atención prehospitalaria a nivel nacional durante los últimos 20 años. ¿Y qué es lo que sucede? Digamos, tenemos dos tipos de accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito individuales, digamos, que es el que ocurre en la ciudad, que es la mayoría, y tenemos los accidentes de tránsito masivos, en las que por lo general hay 4, 5, 20 heridos. No solamente en la parte urbana, sino sobre todo en las grandes carreteras. Y eso ha generado que se desarrollen capacidades en diversas instituciones, ¿no? La Policía de Carreteras, hay que reconocerlo, hace un excelente trabajo en las vías. El primer problema que tenemos es la notificación del accidente. A veces pasan más que minutos, a veces hasta 1 hora, para que un accidente sea notificado a los equipos de primera respuesta. Lo segundo es que una vez que llegan los equipos de primera respuesta, la gente no espera. Y la gente, primero que sufre un accidente, está sometida quizás muchas veces a riesgo incluso de saqueo y asalto, en primera instancia. En segunda instancia, los que sobrevivieron son trasladados a veces no en las mejores condiciones a un establecimiento de salud, que además tampoco cuenta con el equipamiento mínimo para hacer esa atención. Entonces, ahí se empiezan a producir varias muertes. Lo tercero es que se empieza a activar, digamos, la red de referencias. Ya estamos hablando de quizás de 1 hora o 2 horas después del siniestro, y empiezan a ser trasladados los pacientes a un segundo establecimiento de salud, un hospital, que tenga la capacidad de resolución. Paralelamente ocurre el tema administrativo, que es el SOAT. El SOAT, para que tengan una idea, que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, tiene una cobertura de más o menos $6.000, para ponerlo en dólares. Y digamos,
que una cirugía de una fractura expuesta en una extremidad, en una clínica promedio, más o menos está por ese costo. Lo que sucede muchas veces es que el paciente llega a una clínica, está 24 horas, agota el SOAT y después estamos en problemas porque tiene que ser transferido a un hospital público y ya sin muchas veces cobertura. Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos es el tema del financiamiento de las atenciones. Y debería existir, además del SOAT, un seguro complementario a que permita cubrir los eventos, en todo caso, de mayor daño o siniestralidad. El trauma es costoso, el trauma agota los recursos y muchas veces es ingrato. Todavía hago labor asistencial y muchas veces los pacientes fallecen a la semana, después que ha costado, digamos, el costo promedio en una unidad de cuidados intensivos por día pueden ser $3.000 o $4.000 por día. Después de 7 días, después de haber consumido, digamos, $20.000, el paciente fallece. Entonces, no solamente es tiempo de años de vida perdidos por este paciente, se produce una catástrofe para la familia, porque muchas veces el que fallece, que está en edad productiva, era el sostén de una familia y muchas veces quedan endeudados y quebrados. Entonces, el tema de accidentes de tránsito y las consecuencias a la salud, realmente puedo decir en una palabra que son, en la mayoría de casos, catastróficos. Muchas gracias, doctor Collazos. Bueno, yo soy médico epidemiólogo, trabajo ya cerca de 30 años en la epidemiología en el Perú, y mientras los escuchaba y en los días previos que estaba preparando esta presentación, recordaba la definición de epidemiología que más utilizamos, y es la que aparece en un diccionario llamado así, Diccionario de Epidemiología, del doctor Las, donde dice que epidemiología es el estudio de los eventos y estados de salud y de sus determinantes en poblaciones específicas para su prevención y control. Subrayo lo de poblaciones específicas, en el sentido de lo que les presenté hace unos minutos. La diversidad y los diferentes escenarios en los cuales se presentan, hablando ya ahora con mayor propiedad de los siniestros relacionados al tránsito. En el caso peruano, como hemos podido ver, tenemos diversidad de siniestros en diferentes escenarios. Hemos visto el problema de los mototaxis en las ciudades de la Amazonía, o los accidentes de buses en las carreteras transandinas, o los accidentes también de buses o de automóviles en la carretera panamericana de alta velocidad, o en el tránsito de Lima, que ya lo han podido conocer. Cada uno de estos escenarios, cada uno de estos siniestros, tiene detrás determinantes, tiene factores causales, susceptibles de ser identificados para, a través de ese estudio, poder hacer propuestas más específicas de prevención y control. Y esto me lleva a un segundo punto de la necesidad de tener información de la mejor manera para poder tomar decisiones. Y aquí es donde nuestro rol como vigilancia epidemiológica, que nos permite analizar estas tendencias que se observan en la ocurrencia en los diferentes tipos de accidentes, y la necesidad también de trabajar de manera conjunta con la policía, con el Ministerio de Transporte, con quienes tienen la información, para poder conocer mejor la problemática, identificar estos determinantes de cada una de estas poblaciones específicas. Los escuchaba y reflexionaba también acerca de cuánto tiene que ver algunas situaciones que empiezan a aparecer, o algunas costumbres, por decir así, de la población, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que para poder ganar el trabajo durante el día, viajamos mucho de madrugada. Y les quiero comentar una experiencia personal. Yo soy de Ica, de una ciudad al sur de Lima, y vine a trabajar a Lima en el 2001, y el primer año que vine a trabajar, mi familia se quedó en Ica. Ica está a 300 kilómetros al sur,
y durante un año entero viajé todos los fines de semana. Entonces terminaba mi jornada laboral el viernes y salía para ahí, y el domingo en la noche regresaba para Lima, o sea, viajaba durante la madrugada del viernes y durante la madrugada del domingo para llegar lunes. En un año tuve exactamente 104 viajes en bus, y dentro de los 104 tuve un accidente, un choque frontal de 2 buses, el bus en que iba yo y otro bus que se equivocó de carril en la madrugada y se fueron frente a frente. Felizmente yo siempre me sentaba en la parte de atrás y tenía mi mochila abrazada. No hubo muchos accidentados en el bus, tuve la oportunidad de auxiliar a algunas personas y al chofer, pero en mi experiencia personal tuve un riesgo de alrededor del 1%, viajando en bus todos los días. Tenemos varios accidentes que han ocurrido en los últimos años de trabajadores de salud y con esta misma situación de viajar de madrugada para ganar el tiempo y ganar el día, ¿no? Viajo de madrugada para estar a las 8 de la mañana listo trabajando, que es también un determinante de riesgo, ¿no? En resumen, mi comentario va primero a la necesidad de entender la heterogeneidad que existe y que cada tipo de siniestro en cada escenario tiene sus propios determinantes que tenemos que analizar para poder entenderlos y tomar medidas de prevención más adecuadas. Y segundo mensaje, la necesidad de trabajar de manera conjunta entre todos los que tenemos información para poder proveer de una información más adecuada que nos permita superar estos riesgos y, como dijo el doctor Malpica, pasar de un análisis después que han ocurrido los hechos a poder prevenir basándonos en las evidencias que generamos a través de la información. En primer lugar, el tema de la recolección de datos. He comentado antes la importancia de la investigación y de las conclusiones a las que se pueden llegar. Si esos datos no se plasman y no se plasman de forma única en un registro único, donde haya más participantes, por supuesto, pues al final el dato o la estadística, las conclusiones se van a desvirtuar, lógicamente, y las conclusiones a las que se lleguen no van a ser las adecuadas. Luego, por otro lado, también separar o tener en consideración de igual modo accidentes, siniestros, que son desde el punto de vista de la responsabilidad, ya sea penal o administrativa, sean relevantes de aquellos que no lo son. Pongo un ejemplo, es una salida de vía, margen derecho, de un vehículo con un solo conductor. No hay daños a terceros, el vehículo es suyo, de su propiedad, y él fallece. Ese es un ejemplo, es decir, ese siniestro es importante desde el punto de vista de la prevención de seguridad vial, aunque no tenga tanta desde el punto de vista de la responsabilidad frente a un tercero. Ocurre el caso contrario de un accidente mucho más leve, con heridas leves o heridos graves. El resultado de ese siniestro no ha sido tan fatal, pero sí que desde el punto de vista de responsabilidad frente a un tercero, pues es mucho más. Efectivamente, hay un gran problema que ocurre en el momento de la atención de un hecho de esta naturaleza. La base para una investigación es la recolección de la información y el análisis que se puede hacer de todo indicio, de todo vestigio, rastro, que nos lleve a ver o a aclarar qué es lo que sucedió. En este aspecto, la inexistencia de protocolos conjuntos entre los organismos que tienen a cargo el auxilio y rescate de las personas lesionadas por accidentes de tránsito es un tema que va en contra de la investigación. La falta de oportunidad en la comunicación del hecho hacia la policía, en este caso la policía especializada, hace que cuando se llegue ya al lugar a hacer el recojo de todas las evidencias, ya no encontremos nada en el lugar como estuvo en su momento. En este aspecto,
como acabo de decir, quizás la existencia de un protocolo que nos permita ordenar un poco la intervención y perennizar quizás con fotografías, con algún tipo de filmación que ahora tenemos muchos, los teléfonos inteligentes, bueno, que tienen filmaciones, cámaras, que pueden inclusive darnos la información en el momento. Eso sería muy importante, porque sucede que cuando ya el hecho pasa al proceso judicial, muchas veces la estrategia de defensa está en desvirtuar todos aquellos aspectos que han sido tomados en la investigación policial y que puedan ser fácilmente cuestionables con el hallazgo de evidencias que han sido dejadas por las unidades que fueron empleadas para el auxilio y rescate. Un caso palpable de esto es la tragedia ocurrida en el Serpentín de Pasamayo, en que la estrategia de defensa de una de las partes es en hacer ver que aquellas huellas que para la defensa son importantes, son huellas que no son parte del accidente, sino son parte de los vehículos utilizados para el rescate de las personas que quedaron en el abismo. Esto lógicamente nos lleva a tener que hacer un análisis muy profundo en la investigación, que para el término legal con el que cuenta la policía, que son 48 horas, y que en términos reales no llega pues ni a 40 horas, porque hay que dejar el espacio también para la actuación del Ministerio Público, sean hechos que nos consumen en tiempo y que pudieron en algún momento ser fácilmente solucionables con la perennización, quizás hasta con una fotografía, ¿no?, de cómo llega el personal que se va a encargar del auxilio y rescate, cómo llega al lugar y cómo encuentra las cosas, y de esta manera contrastar cómo es que toma ya conocimiento el órgano especializado de la policía para el tratamiento de este problema, ¿no? Entonces, creo yo que el punto más débil que tenemos es esta inexistencia de protocolos que podríamos tener fácilmente con todas aquellos organismos que se encargan de la atención. Bueno, en la primera parte traté de hacer una especie de diagnóstico del proceso y ahora vendría en todo caso los nudos y qué propuestas o qué nos falta, ¿no? Coincido que hay una ausencia de protocolos y esto es grave. Para la emergencia de Pasamayo, que fue el 2 de enero, se hizo un despliegue impresionante de recursos. Era un bus que salió de la vía, cayó a una altura de 150 metros, hubieron solamente 5 sobrevivientes. El que notificó el evento fue un pasajero que logró saltar por la ventana cuando el bus caía, tuvo una fractura de húmero y él es el que da la alerta sobre la caída del bus. Pero, o sea, hemos avanzado como país en el tema de respuesta, aparte que hacer respuesta dentro de todo el proceso es algo espectacular, ¿no? Y el trauma, en general, es uno de los cuadros, digamos, médicos más aparatosos y espectaculares, ¿no? Entonces, cuando hay un herido de bala o cuando hay un paciente politraumatizado, una de las cosas, digamos, que da más satisfacción y a uno le hincha el pecho, por decir de esa manera, es la atención de estos pacientes, ¿no?, que son un reto realmente. Bueno, volviendo al tema de Pasamayo. Se hizo despliegue de helicópteros, 30 ambulancias, brigadistas, o sea, la emergencia al final atendieron alrededor de 500 personas, pero el saldo real es que sobrevivieron solamente 5 pacientes. Ahora, les decía que hemos logrado ciertas capacidades, pero lo que nos falta es la articulación de lo que es la primera respuesta. La metodología la tenemos, que es el sistema de comando de incidentes, pero el tema es de que todos hablamos del sistema de comando de incidentes, pero al final, en la práctica, seguimos trabajando cada uno por su lado. Y eso se refleja en la ausencia o falta de los protocolos. Acá funciona más o menos así, ¿no? A veces la policía traslada pacientes,
los bomberos pelean con el SAMU por el paciente. Hace poco el evento que explicaba Franklin era un sereno, que digamos es como una especie de policía municipal, peleando con el bombero por dónde llevan el paciente. Entonces, esos casos son lamentables, no deberían darse, pero solamente refleja nuestra falta de organización. Volviendo al tema de Pasamayo, se hizo un despliegue hay un COEN nacional en la que están articulados todos los sectores. El COEN incluso participó en la articulación de los recursos. Llegó la policía con los helicópteros y como no había comunicación de los helicópteros con la gente de tierra, entonces habían 30 ambulancias, lo que equivalía a que habían 30 médicos en la zona. Los médicos estaban arriba en el Serpentín, los pacientes estaban abajo. Los helicópteros llegaron a la parte baja, subieron los pacientes y los trasladaron al hospital. Pero habiendo médicos, equipo, desfibrilador, maletín, no se hizo ninguna coordinación. Entonces los pacientes han sido trasladados tal cual fuese una combi directamente al hospital. O sea, habiendo recursos médicos, no se hizo la estabilización en el lugar y simplemente 15 minutos a ver si llegan o no llegan o cómo llegan. Entonces sí tenemos los recursos. Lo que falta es sistematizar protocolos, hacer ejercicios conjuntos, respetar las funciones de cada institución y ordenarnos. Y eso va a significar la sobrevida de más pacientes y la disminución, o en todo caso, la presencia de menos secuelas. Ese es un aspecto. Lo segundo es que a nivel regional tenemos que trabajar de manera sincera el tema de las centrales regionales de emergencia. Si retrocedemos el tiempo 2 años, en Guarmey hubo un accidente en la que chocó un bus con 3 buses más y un camión. Dejaron toda una estela de 1,5 kilómetros de desechos, cosas, maletines, etc. Y esto ocurrió en la ciudad esto fue en Ancash, el departamento de Ancash, que está al norte de Lima, en Guarmey. Lo que sucedió es que teniendo Ancash como región cerca de 140 ambulancias, como no hay una central que los articule, entonces la respuesta médica, digamos, fue diferida. Entonces, ese es por un lado. Ahora tenemos Arequipa. Arequipa, a comienzo de año, después del evento de Pasamayo, en el mes de marzo más o menos hubo un accidente también masivo, y Arequipa, con un helicóptero, 4 ambulancias y 50, digamos, gentes socorristas de primera respuesta, lograron manejar su emergencia de manera ordenada. Entonces, no solamente es un tema de cantidad y disponibilidad de recursos, sino que lo que nos falta es la organización. Y lo digo como un mea culpa y lo digo como una línea de trabajo que tenemos que resolver. O sea, recursos hay, capacidades hay. Tenemos que articularla y dejar a un lado los protagonismos. O sea, al final no interesa quién salga en la foto. La foto es bastante amplia para que todos estén presentes. Bueno, quizás solamente reafirmar el punto que ya manifesté de la necesidad de trabajar de manera conjunta para poder tener información de mejor calidad y que nos sirva para entender la problemática, lo que está sucediendo. Y la disposición de nuestra institución, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, para trabajar conjuntamente tanto con el Ministerio de Transportes, con la Policía o con otras instituciones públicas y privadas, que de manera conjunta podamos entender mejor la problemática. A veces podemos caer en errores y cometer grandes omisiones si no se analizan bien los datos. Ponía el ejemplo de que si nos basamos solamente en números absolutos, el número de accidentes va a reflejar, más que el riesgo, va a reflejar la cantidad de vehículos que circulan por esa zona, ¿no? Pero si podemos de alguna manera calcular riesgo a través de tasas, por ejemplo, de cuántos vehículos pasan por ese lugar cada 24 horas y cuántos accidentes se produjeron, podemos determinar de una mejor manera los puntos críticos para poder orientar la toma de decisiones. Estamos a pocos meses de tener nuevas autoridades regionales y nuevas autoridades municipales en el país y es un momento oportuno para que desde el inicio de su gestión podamos entregarles información de alta calidad para que los gobiernos regionales y municipales puedan tomar medidas al respecto y de esta manera actuar, como ya se ha dicho, de manera preventiva. También a modo de reflexión, ¿no? Para todos los que somos partes del Estado o que de alguna u otra manera tenemos que ver con la respuesta frente a los problemas. Muchas veces estamos actuando de manera reactiva, ¿no? Yo creo que hay mucha información que nos puede servir ya para tomar decisiones.
escuchaba los comentarios de Pasamayo, del accidente de Pasamayo. Todos sabemos que es una carretera de muy alto riesgo. En el año 1963, mi padre tuvo un accidente idéntico al que pasó hace poco, igualmente un bus que se fue al abismo, al mar. Felizmente no fue fatal para él, pero sí para la mayor parte de los que iban en ese bus, ¿no? Han pasado más de 50 años y siguen ocurriendo accidentes exactamente iguales a los que ocurrieron hace medio siglo. Entonces, igualmente, hay muchos puntos en el país que sabemos que son críticos y que las autoridades regionales que ahora vienen, nuevas autoridades regionales, tienen que tener claro lo que significa el siniestro, bueno, siempre lo hemos llamado accidente de tránsito en la salud pública en el país. Y vuelvo a repetir lo que dije en mi presentación, ¿no? Es la 7ª causa de mortalidad general en el país, primera causa de muerte para adolescentes, para jóvenes y para adultos en el país. Y debe ser prioridad en las políticas, no solamente de salud, sino en las políticas regionales y nacionales. Gracias, Joel. Sí, yo quisiera complementar las ideas que ya mis colegas han presentado. Es parte del quehacer de los tomadores de decisiones es tener mapeados los nudos críticos. Y para poder resolver los nudos críticos en la atención, hay que resolver los nudos críticos de la gestión, ¿no? Y ese nivel de gestión en el tema de respuestas del sector salud para enfrentar las lesiones y muertes producidas por el tránsito, quisiera reiterar que sí es importante mejorar el financiamiento. Todavía hay un financiamiento insuficiente para mejorar la respuesta en salud, y esto, digamos, no hay que perderlo de vista, y mejorar la gestión, esta inversión en salud. No solamente el recurso, sino mejorar la gestión de la inversión. Luego, identificar cuáles son esos nudos críticos que hacen que, por ejemplo, el SAMU no pueda cumplir sus funciones con los servicios de emergencia y viceversa, ¿no? Debo destacar que el SAMU es una política pública del Perú con pocos años, pero muy promisoria porque intenta construir este sistema de atención única en emergencias, ¿no? que está fragmentada. Entonces, desde ese punto de vista es realmente una política, una buena práctica promisoria, pero que todavía necesita mayor inversión, mayor fortalecimiento, ¿no? En esta articulación, digamos, también se suma la disponibilidad de insumos y de equipos que estén disponibles para la atención de las personas que llegan a los servicios de emergencia, ¿no? Y esto lo digo porque es una realidad, creo que no solamente en el Perú, sino también es una realidad en los otros países. Siguiendo este tema de poner casos concretos, por ejemplo, he escuchado a colegas del SAMU, y esto lo he vivido, por eso lo presento, en un conjunto de visitas. Las unidades del SAMU son retenidas casi toda una mañana cuando llegan a un servicio de emergencia hospitalaria. No sé si me equivoque, estoy diciendo lo cierto, pero retener una ambulancia toda una mañana a un servicio de emergencia significa que está desatendiendo a un conjunto de emergencias adicionales, o sea, más, ¿no? ¿Y por qué se retienen? Porque en los servicios de emergencia no hay camillas suficientes, no hay sillas de ruedas suficientes. Entonces, cuando llegan, no hay camillas donde echar a los pacientes que traen las ambulancias. Y se tienen que quedar hasta que se desocupe una camilla, ¿no? Entonces, son nudos críticos que son, digamos, producidos por el otro servicio, o sea, entre servicios. Entonces, y eso tiene que ver con gestión y eso tiene que ver con financiamiento también, ¿no?
porque si no hay camillas, no hay sillas de ruedas, ahí está pasando algo con la disponibilidad. Entonces, asociado al tema de protocolos, que me parece clave, creo que es un emergente que esta mesa está colocando, hay que ver la disponibilidad de insumos y equipos que hacen que la respuesta en salud se esté dificultando, porque sabemos que la hora de oro llegar es salvavidas, ¿no? Pero si llega a un servicio, ya tiene que transitar un conjunto de obstáculos para poder llegar en esta hora de oro, ¿verdad?, al servicio de emergencia. Si el servicio de emergencia no responde con camillas, entonces ya algo nos está diciendo, ¿verdad? Y creo que este tema que se está produciendo en el país también lo he visto en otros países. Entonces, sí creo que es importante que cada objetivo del decenio pueda hacer su propio mapeo de nuevos críticos en la gestión a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro. ¿Sí? En cada unidad, en cada servicio, en el mismo sistema, ¿no? Y luego está el tema de la información, que lo maneja muy bien hace muchos años Lucho Suárez, es realmente un excelente epidemiólogo. No tenemos conciencia que la información es poder, poder para el cambio, poder para la toma de decisiones, poder para el autocuidado. Entonces, mientras no tengamos conciencia política, técnica de que la información es poder, no vamos a poder invertir en información. Y necesitamos tener una información consistente. Perú todavía no ha dado los pasos suficientes para avanzar en lo que es básico, la calidad del dato. Entonces todavía hay dificultades para el registro del dato. Entonces, mientras no se avance en la calidad del dato, digamos, todo lo que se construye a partir de ahí no va a ser real, no va a ser consistente, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en eso y apoyar un conjunto de iniciativas que se están dando para construir un sistema de información, ¿no? Existe la vigilancia epidemiológica de los siniestros de tránsito del Ministerio de Salud, no ahorita, hace unos 15 años por lo menos, ¿no? Si no mal no recuerdo, o sea, hay un esfuerzo en avanzar en eso, ¿no? Y bueno, la data que ha presentado también el doctor Suárez también da luces sobre esos avances tan desbrozados, ¿no? Pero el observatorio todavía no se puede avanzar a pesar de que existe la iniciativa por la fragmentación, por su registro y por la calidad del registro, ¿no? Ya hay otros países como Colombia que han avanzado bastante en el observatorio, pero es importante invertir en el observatorio porque además articula esfuerzos de todos los sectores, ¿no? Y van mejorando la data. Y también en el tema de investigación. Creo que Perú necesita, y los países de nuestra región necesitan invertir más en investigación. La OPS ha lanzado un estudio multicéntrico para apoyar a los países en los esfuerzos para investigar. Ahora mismo Perú forma parte de un estudio sobre el tema de alcohol en la conducción, ¿no? En el manejo y cómo esto afecta la seguridad vial. El estudio está en pleno desarrollo, pero también abona en eso, o sea, cómo está impactando el alcohol en la conducción, ¿no? Creemos que apuntalar la investigación, apuntalar la vigilancia y apuntalar la limpieza de la data, la calidad del dato, es construir poder para la toma de decisiones, para avanzar en seguridad. Entonces también quería reforzar lo que han dicho nuestros colegas en el tema de identificar nudos en estas esferas.